Primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Disculpen el poquito atraso, pero tuve una emergencia. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Una en cada brazo. Secretario, por favor, la cuenta. Presidenta, ha ingresado a la comisión una moción de los honorables senadores señores Sandoval, Insulza, Keitel, Lagos y Velázquez, con la que inician un proyecto de ley que exige la habilitación en centros comerciales de espacio de estacionamiento vehicular preferente para las personas que indica, correspondiente al boletín 17.674-35. En el fondo exige estacionamiento para personas mayores de 70 años y para aquellos que acompañen a una persona con discapacidad. Se encuentra presente la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Toro, el subsecretario de Servicios Sociales, la subsecretaria señora Francisca Gallegos y la directora de Senama, doña Claudia Asmar. En tabla se encuentra el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos y el proyecto de ley en tercer trámite constitucional para promover el envejecimiento positivo. Respecto a este proyecto, el Ejecutivo deshace una presentación y una explicación de los cambios generados en la Cámara de Diputados. Creo que el primer proyecto estaba para votar hoy día mía. Sí, pero es que instrucciones son... Ya, perfecto. Sí, y así terminamos y ahí podemos darle la palabra al Ejecutivo y para el segundo proyecto. Señores senadores, se encuentra en primer lugar de tabla el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos, que ha sido discutido en la comisión y respecto al cual Su Excelencia Presidente de la República presentó una indicación sustitutiva que debe ser analizada en particular en este minuto. Le doy lectura. Para sustituir el texto íntegro de la moción por el siguiente. Artículo único. Reemplázase en el artículo 32 de la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de las personas con discapacidad por el siguiente. Los reglamentos que fijen las normas de carácter sanitario sobre la producción, registro, almacenamiento, tenencia, distribución, venta, importación, publicidad, internación, exportación, así como sobre las características de los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico, productos cosméticos, de higiene y de deodorización personal, deberán contener disposiciones que aseguren entregar en forma clara, entendible y accesible la información y protección en el uso de los productos mediante la utilización de medios de accesibilidad universal, tales como sistemas de codificación u otras tecnologías que permitan acceder a soportes audiovisuales que contengan al menos autodescripción, subtítulos y lengua de señas chilena. Dichos soportes deberán informar aspectos tales como sobre el nombre del producto, principio activo, dosis, vías e indicaciones de administración o uso, contraindicaciones y advertencias, entre otros, que puedan ser exigidos según corresponda a la naturaleza, uso y autorizaciones del producto. Respecto a los productos farmacéuticos, este debe ser exclusivamente respecto a las presentaciones destinadas a la venta al público de dichos productos. Las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en materia deberán ser convocadas por la autoridad sanitaria en el marco de sus facultades a fin de recibir sus recomendaciones respecto a las características que deben considerar las medidas de accesibilidad universal a que se refiere el inciso anterior, tales como el color, tamaño y velocidad de los subtítulos, el espacio mínimo que debe ocupar el intérprete de lengua, de señas chilena y otras materias relacionadas. Sobre particular, en la sesión anterior se hizo presente que en principio podría haber alguna dificultad con la idea matriz, en cuanto a la moción señala que ella es fortalecer la accesibilidad universal a la información y consecuentemente a la protección del uso de medicamentos, propósito que hoy día se está extendiendo a la publicidad, internación y exportación de esos elementos y además como a los de higiene y de utilización personal, respecto a los cuales la comisión no escuchó tercero, porque escuchamos a las entidades farmacéuticas, porque ese era el objetivo inicial de la moción. Ya. Sí, quisiera preguntarle a los senadores si tienen algún comentario diferente a lo de la sesión pasada, para poder ver si votamos o seguimos con
con el proyecto. ¿Alguien? Sí, senador Keiter, por favor, adelante. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que antes de votar sería bueno que el Ejecutivo nos vuelva a comentar sobre qué es lo que realmente vamos a votar y cómo quedaría justamente esa indicación o sustitutivo o lo que sea. Entonces, ahí lo alcanzamos a ver, pero me encantaría, si que usted lo permite, presidenta, que antes de votar nos peguen ese recordatorio para que quede claro justamente lo que estamos votando como tal. O la ministra, no sé quién va a hablar, pero gracias, presidenta. El senador Sandoval, por favor. Sí, bueno, sería súper de mayor relevancia, porque estos proyectos de repente, claro, generan inquietud por los efectos que se buscan. Sabemos siempre que son con las mejores intenciones, pero a veces las intenciones no siempre se conjugan con lo que se busca y se termina por dar. Aquí hubo un proyecto, ¿verdad?, que tuvo una indicación sustitutiva. Por lo tanto, el Ejecutivo le pediría que fuera lo más taxativo, claro y preciso en lo que fin de esto significa respecto de la segunda parte que no quedó claro en la última sesión. Está claro los medicamentos, pero se asumió, ¿no es cierto?, todos los demás productos entre medio. Me gustaría que eso quedara absolutamente claro, y que pudiéramos tramitarlo rápido, presidente, porque tenemos una ley en tramitación de envejecimiento con urgencia suma. Sí. ¿Hay alguien de parte del gobierno que puede, del Estado, Ejecutivo? ¿Sí? Sí, Ya, presidenta. por favor, adelante. Hola, presidente, ministra, senadores. Bueno, mi nombre es Cristian Miquel, soy asesor legislativo de la ministra de Salud. Como indicamos en sesiones anteriores, y respondiendo a la consulta del senador Sandoval y el senador Keitel, por cierto, la inclusión de productos de higiene y odorización personal efectivamente es una novedad de la indicación sustitutiva y responde a la regulación, de alguna forma es un espejo de lo que se regula en el reglamento, donde también se regulan materias relacionadas con medicamentos. Debo decir también, y lo señalé en la sesión anterior, que el proyecto de ley originalmente presentado, suscrito por usted, presidenta, efectivamente nosotros tenemos la interpretación de que de su lectura completa se puede colegir que se está hablando también de productos de higiene y alimentos sanitarios, que es la ampliación que estamos haciendo acá. Por lo tanto, creemos que en ese sentido no debería haber un problema y reiterar lo que también señaló la directora del ISP cuando estuvo acá. En general, la industria conoce de este proyecto de ley y ha estado de acuerdo con su avance y por lo tanto creemos que solo va a ser el cumplimiento de los compromisos que tiene Chile en materia de accesibilidad a la información de personas con discapacidad y en este caso visual, y que además debo destacar que esta indicación sustitutiva lo que hace es ampliar justamente el tipo de información y la forma en que se entrega esa información para cubrir distintos tipos de discapacidad visual, y creemos que es un complemento a lo que ya se había presentado. Entonces vengo acá a solicitar, con esa explicación que espero que pueda ser bien recibida, a solicitar respetuosamente su apoyo a esta iniciativa que, como en muchas materias de discapacidad, muchas veces quedan relegadas en la agenda y para nosotros consideramos que es prioritario, que es importante, que lleva bastante tiempo en discusión y en conocimiento de la comunidad y del país respecto de esto, y creemos que va a ser un aporte y no un problema, todo lo contrario, porque además, bueno, debo volver a indicar que esto fue trabajado también interministerialmente con el Ministerio de Economía, con el Servicio Nacional del Consumidor, como también con el Ministerio de Desarrollo Social, cuya ministra está aquí presente, y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Por lo tanto, creemos que se ha hecho un trabajo serio y bien dialogado también con los asesores de los honorables senadores y senadoras. Y pedimos respetuosamente que puedan, ojalá, poder dar el apoyo a esta indicación sustitutiva, que lo que busca es mejorar lo que ya se había presentado. Eso, presidenta, muchas gracias. ¿Alguien pide la palabra? ¿Le ofrezco la palabra? ¿No? El senador Velázquez. Senador Velázquez, por favor. Gracias, presidenta. Me parece que ha sido que va en la línea de lo que habíamos comenzado respecto a la indicación que iba a colocar el Ejecutivo con los alcances que se han hecho. Me parece bastante contundente que recoge lo que la idea matriz, y si esta tiene que modificarse o no sé qué
procede en términos legislativos, pero lo que propone el ISP a mí me parece adecuado, incluso a lo mejor claro, sin duda, más allá de lo que habíamos pensado, pero de eso se trata, ¿cierto?, los proyectos de ley, de que estos se transformen y tengan la calidad suficiente para aprovechar espacios de legislación que a veces no son muy seguidos o pertinentes. Está la posibilidad esta, así que yo quedo bien tranquilo y al contrario, me parece que va dentro de lo que el espíritu de quienes son mocionantes de este proyecto tuvieron cuando lo presentaron. Eso, presidente. Okay. Senador Sandoval, tiene la palabra. Sí, presidente, mire, en mérito al tema, y a propósito que no es el ISP, ¿no es cierto?, es un asesor legislativo de la ministra de Salud, ¿verdad? Más que nada para aclarar el tema. Pero lo segundo, presidenta, sin duda que aclarar frente a la vulnerabilidad, a las personas con vulnerabilidad, el acceso universal a información respecto tan relevante como el tema de los medicamentos, que es lo sustantivo que se hace el proyecto, nos parece absolutamente que salva la situación, obviamente. El tema de los demás productos, bueno, bien que están dentro de que quedan también dentro de un marco de regulación. Yo, presidenta, simplemente le sugeriría que pudiéramos votarlo y resolver, porque ya esto se votó en general, está además aprobado. Adelante, senador Keitel. Gracias, presidente. Lo iba a decir en la votación, pero lo digo, prefiero ahora, y que fue un punto que hice, creo que micrófono abierto y micrófono cerrado, justamente con quienes están presentando esta indicación sustitutiva, que me hubiese encantado que el periodo del reglamento, que va a quedar en 12 meses, hubiese sido en menor cantidad de tiempo, porque también existen otros 12 meses para que se aplique como tal. Entonces, yo entiendo que estamos avanzando y es una tremenda mejora en lo que se está buscando de fondo. Pero en la forma, me hubiese encantado que no tengan que pasar 24 meses para que realmente quede vigente lo que estamos hoy día buscando de forma y fondo. Así que eso, presidenta. Sí, podríamos pedirle al Ejecutivo que lo vea en el segundo trámite. El tema para cortar el plazo, digo yo. Algo hay que hacer. Ya, por favor, secretario. Entonces, se somete a votación en general y en particular el proyecto con la indicación presentada por el Ejecutivo, que incorpora los artículos primero y segundo transitorios. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Sandoval. A favor. Senador Keitel. A favor. Señora Presidenta. A favor. Entonces, aprobado en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes, 4-0. Y proponemos a la sala entonces su aprobación en general y particular también. Sí. ¿Senadores? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Perfecto. El segundo punto de la tabla, señora Presidenta, es el proyecto de ley de tercer trámite constitucional que promueve el envejecimiento positivo, respecto al cual fue remitido por la sala de esta comisión para que informe sobre los puntos en que hay acuerdo o los que pudiera haber discrepancia con la Cámara de Diputados. Sobre el particular, la señora ministra Orellana nos va a hacer una presentación, señora Presidenta. Ministra Orellana, por favor, adelante, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Soy la ministra Toro, por si acaso. Es que me pareció extraño, pero yo seguí al secretario. Él me guía. Adelante, ministra Toro. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, traemos hoy día una presentación para poder presentar cuáles son los cambios que se introdujeron en el segundo trámite constitucional al proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Ya habíamos venido justamente a hablar de este proyecto porque sabemos que es de gran interés de esta comisión y también es de mucho interés del Ejecutivo que podamos aprobar este proyecto en tercer trámite y que se pueda despachar a ley. Sé que también es de mucho interés particularmente de esta comisión. Voy a pasar a exponer los cambios, que son bastantes, la verdad, porque en este proceso
había un fortalecimiento tanto por algunas indicaciones presentadas por el Ejecutivo, también una discusión que se dio en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, así que vamos a pasar a detallar esas modificaciones. Me acompaña aquí la subsecretaria de Servicios Sociales y la directora de Senama también. ¿Le podemos enviar la presentación a los senadores? Ah. Bueno, este es un proyecto de ley que se ingresó por mensaje aquí en el Senado en primer trámite en octubre del año 2020. Se vio justamente en esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad y el proyecto fue aprobado en enero del 2023 en la sala del Senado por unanimidad. Por lo tanto, desde el octubre del 2020 hasta enero del 2023 estuvo aquí en tramitación en primer trámite. Luego en la Cámara de Diputados y Diputadas se vio en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad y en la Comisión de Hacienda. En ambas instancias se presentaron indicaciones y la aprobación de el informe fue aprobado en la sala en junio de 2025, que se despacha ahora a tercer trámite. Eso es simplemente los pasos y ahí están detallados justamente las distintas etapas de su tramitación, pero voy a pasar de eso a cuáles son los antecedentes y qué justifica este proyecto de ley. Primero, el año 2017, Chile ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y este proyecto de ley viene a hacerse cargo justamente de darle un rango legal y recoger en el ordenamiento jurídico estos derechos ratificados, incorporados en la Convención. Luego tenemos la información respecto del acelerado envejecimiento poblacional en nuestro país. El censo del año 2024 nos da cuenta de que el 19,8% de las personas en Chile corresponde a personas mayores de 60 años. Se estima además que este es un envejecimiento que va a ir avanzando, probablemente para superar el 30% al año 2050. Y de estas personas mayores, 55,6 corresponden a mujeres y 44,4 corresponden a hombres. Luego también tenemos los datos respecto de discapacidad de la encuesta ENDIDE y también es relevante ver que de las personas mayores el 22,2% tienen algún grado de dependencia, por lo tanto son personas respecto de quienes tenemos que justamente preocuparnos de su cuidado y su apoyo, pero también un dato importante tiene que ver con que el 77,8% de las personas mayores es autovalente y esto es algo que se invisibiliza un poco en el debate público y es importante porque el proyecto también tiene que ver muchísimo con, cuando hablamos de envejecimiento digno, activo y saludable, también muchísimo con la autonomía de las personas mayores. Respecto de la dependencia de las personas mayores, que dije en total corresponden al 22,2% de las personas mayores que tienen algún grado de dependencia, 5,5 tienen dependencia leve, 8,7 dependencia moderada y 8 dependencia severa. Por lo tanto, respecto de la población general, por supuesto es una población en la que aumentan los grados de dependencia, a pesar de que hay casi un 78% que son autovalentes. Por eso también eso es muy relevante. Luego, también tenemos que
la octava encuesta de inclusión y exclusión social de las personas mayores, que es una encuesta que realizó Senama, relevó que un 84% de los chilenos y chilenas mayores de 18 años considera que el país se encuentra poco o nada preparado para el envejecimiento de la población, pero además el 58% de las personas cree que las personas mayores no pueden valerse por sí mismas, lo que ya también nos da cuenta de una visión, de la visión edadista que predomina en la sociedad, porque no se condice que el 58% de las personas mayores de 18 años crean que las personas mayores no puedan valerse por sí mismas, cuando de hecho el 78% de las personas mayores sí pueden hacerlo. Entonces tenemos que enfrentar ambas dimensiones, tanto a un porcentaje no menor de las personas mayores que tienen grado de dependencia, pero también a un porcentaje aún mayor y mayoritario que son autovalentes y que están bastante invisibilizadas y sin políticas suficientes para promover esa autonomía y autovalencia y retrasar la dependencia. En ese contexto es donde se presenta este proyecto de ley que cuyo título preliminar regula el objeto de la ley integral, que señala que es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Ninguna de las disposiciones de esta ley podrá constituirse o interpretarse como una limitación al ejercicio de derechos garantizados por el derecho internacional o la legislación interna nacional. Siendo este el objeto del proyecto de ley, pasamos a mirar cuál es la estructura del proyecto. Tiene primero un título preliminar donde se establece este objeto, pero también quiénes son los principales obligados por esta ley, cuáles son los principios y los conceptos que regulan esta ley. Luego, el título primero tiene una regulación bastante detallada de los derechos de las personas mayores y de las acciones del Estado, donde se incorpora el reconocimiento legal de una parte importante de los derechos establecidos en la Convención, pero especialmente, y esto tiene que ver con un análisis de cuáles requieren mayor énfasis y regulación en la legislación, porque no están en otros cuerpos legales o porque representan los mayores desafíos en esta materia. Luego, en el título segundo se regula la política nacional de envejecimiento, que se modifica cuál es la regulación legal que tiene y se establece de manera obligatoria. Luego, el título tercero regula la figura del abandono social de la persona mayor, y quiero relevar este ámbito porque yo diría, además de las diversas modificaciones que este proyecto ha tenido en el segundo trámite, pero manteniendo siempre el espíritu de lo que fue aprobado aquí en primer trámite, me parece que quizás lo más sustantivo, lo más como relevante en términos de recursos, de brindar herramientas institucionales, tiene que ver con la figura del abandono social, pero además con los mecanismos para poder hacer exigible en el fondo los derechos que están en el título primero y en particular el acceso a la justicia, que es algo que vamos a ver más adelante. Luego hay un título 4 que surge del debate en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, que es del fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico o deportivo de las personas mayores. Y luego un título 5 donde hay distintas modificaciones legales, pero principalmente a la Ley de Tribunales de Familia, porque permite así garantizar y resguardar el derecho a acceso a la justicia, y también fortalecimiento institucional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y luego, finalmente las modificaciones, las disposiciones transitorias de la ley.
¿Dónde están estos cambios? O sea, esta es la estructura, lo que acabo de detallar es la estructura del proyecto tal como llega aquí al primer trámite constitucional y dónde están los cambios que se han introducido, que en el fondo es lo que voy a entrar a detallar. La estructura general, lo que es el proyecto, ustedes lo conocen y es lo que acabo de señalar en general, pero para entrar propiamente a los cambios, que es lo que tiene que analizar justamente este Senado en el segundo trámite. Se incorporan nuevos principios de interpretación y aplicación de la ley, se incorporan nuevas definiciones y se modifican algunas de las definiciones que venían del primer trámite constitucional, se incorporan nuevos derechos y se hacen algunas modificaciones a otros. Se incorpora y modifica la regulación de la Política Nacional de Envejecimiento, se establece este nuevo procedimiento judicial de abandono social de las personas mayores, como ya señalaba, este nuevo título 4 de fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico o deportivo. Se modifica la ley que crea los tribunales de familia, se elimina el capítulo respecto del contrato del trabajador de persona mayor. Yo sé que esta es una materia donde hay diferencia y reconozco que esta es la materia donde quizás hay la diferencia más sustantiva con algunos senadores, entendiendo que los otros elementos creo que van a ser transversalmente vistos como un avance. Nosotros creemos que la eliminación de este contrato del trabajador de persona mayor era fundamental porque nos parecía contradictorio con el objeto de la ley al establecer un espacio para la precarización del trabajo de las personas mayores. Y bueno, después las modificaciones a la ley del Ministerio de Desarrollo Social, a la ley de Senama, producto de este fortalecimiento institucional. Y también se elimina, es un cambio específico y puntual, lo que se había modificado en las cajas de compensación. ¿Cuáles son específicamente estos cambios? ¿Cuáles son los nuevos principios de interpretación y aplicación de la ley que se establece? El enfoque de curso de vida, el acceso igualitario y efectivo a la justicia y la protección judicial efectiva, la pertinencia territorial, el acceso a la educación, la progresividad y la no regresión de los derechos. Los menciono así en general porque creo que son más o menos autoexplicativos, pero si los senadoras tienen alguna duda sobre el contenido específico, las podemos ir resolviendo también al tiro. No sé, Presidenta, o si sigo. No sé, los senadores que se encuentran acá, si es que quieren. ¿No? ¿Que siga? Ya. Dele nomás, ministra. Gracias, Presidenta. Luego, respecto de nuevas modificaciones y también algunas modificaciones de los conceptos que se habían establecido, está el de persona mayor, el de envejecimiento, vejez, persona mayor con dependencia, enfoque de curso de vida, discriminación por edad en la vejez y personas mayores en situación de desventaja, que es una nueva definición. En general, estas modificaciones mantienen completamente el espíritu y la finalidad de lo que se busca con el proyecto, más bien implican ajustes y concordancias con principalmente la Convención y un ánimo de justamente que todo coherente con el ordenamiento jurídico en general y también con algunas cuestiones específicas que se están tramitando en paralelo en materia de cuidados, como por ejemplo las definiciones de dependencia. Luego, ¿qué nuevos derechos se incorporan en el segundo trámite? Todos tienen que ver, todos son derechos que están en la Convención, que se estimó por la comisión de la Cámara que era particularmente pertinente regularlos específicamente, ya fuese porque requerían una mayor especificidad, ya fuese porque tenían cierta debilidad en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo son los que tienen mayor desarrollo en esta propia ley. Gracias. El derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, el derecho a acceso a la justicia,
el derecho a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores, el derecho al ocio, deporte, vida activa y turismo, el derecho a la libertad de expresión y de opinión, el derecho a la conectividad y el derecho a la privacidad y a la intimidad. Estos son los nuevos derechos que se establecieron y además se robustecieron o perfeccionaron las definiciones de otros derechos que ya venían del primer trámite, como la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, el derecho a la independencia y autonomía, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al acceso, participación y movilidad personal, el derecho a la participación e integración comunitaria, el derecho a la salud y a manifestar su consentimiento libre e informado, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Respecto de la Política Nacional de Envejecimiento, se mantiene la propuesta del Senado de consagrar esta política a nivel legal. Esta es una política que sabemos que hoy día existe, pero se consagra y se establecen sus contenidos mínimos con esta regulación. Y su principal propósito es promover un envejecimiento digno, activo y saludable para toda la población y la protección de los derechos y libertades de las personas mayores. Lo que se incorpora como innovación que creemos que fortalece esta regulación es que la política contendrá acciones vinculadas al ámbito de la salud, trabajo, al ámbito educativo, participación ciudadana, acceso a tecnologías de la información, entre otros aspectos. Al establecer legalmente que tendrá que tener acciones en esta dimensión, por lo tanto quedan establecidos como contenidos mínimos o regulaciones mínimas de la política. Luego viene lo que yo ya señalaba del abandono social de las personas mayores y aquí se incluye una definición del abandono social y se establece un nuevo procedimiento judicial que me parece que es de las cuestiones más potentes de las que se introdujeron en el segundo trámite y que en el fondo, como aquí se reguló un proyecto que nosotros en general valoramos muy bien, quisimos y tenía este apoyo tan transversal, quisimos también, y estas son indicaciones del Ejecutivo, poder fortalecerlo institucionalmente, que los derechos, y en particular el derecho al acceso a la justicia, que está establecido en la Convención y en la ley, pueda tener herramientas, no solo condiciones, capacidades, sino también herramientas jurídicas para hacerlo exigible. Y el abandono social de la persona mayor queda regulado en el artículo 24 como la vulneración grave de los derechos de la persona mayor con dependencia que ponga en peligro su vida, integridad física o psíquica, en los casos que dicha vulneración haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social. Esta no es la única figura que permite proteger los derechos de las personas mayores, pero sí en estas condiciones en particular de falta de redes, sobre todo cuando se requiere una acción principal del Estado. Luego se establece que si las personas mayores han sido víctimas de abandono social u otro tipo de abandono que no permite configurar los requisitos del abandono social, podrán recurrir a los programas especializados con los que cuenta el Servicio Nacional del Adulto Mayor para procurar el restablecimiento de sus derechos. Y luego se señala en su inciso tercero que las personas mayores víctimas de abandono social también podrán concurrir ante el tribunal con competencia en asuntos de familia dentro del territorio jurisdiccional de su residencia o domicilio para que adopte las medidas necesarias para resguardar sus derechos. Dicho procedimiento judicial se substanciará de acuerdo con las normas establecidas en el párrafo quinto del título cuarto de la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia y en lo no previsto en ellas por las disposiciones de su título tercero. Por lo tanto, aquí es donde se incluye este procedimiento judicial, entendiendo que existían en la práctica y materialmente dificultades y limitaciones para aplicar el procedimiento general de violencia intrafamiliar que está regulado en la Ley de Tribunales de Familia en los casos de abandono social. Y por eso se estimó necesario crear este nuevo procedimiento más adecuado a este tipo de vulneración en particular. No todas las vulneraciones, pero este tipo de vulneración en particular. Luego se incorporó
Título cuarto de fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico, deportivo, entendiendo también esta dimensión y esta preocupación por la promoción de la autonomía, el derecho a la cultura. Y para eso el título contiene cuotas de acceso para personas mayores en espectáculos de carácter cultural, artístico o deportivo, al menos un 5% justamente de la capacidad o la convocatoria que tengan estos espectáculos, y el derecho a tarifas rebajadas a estos espectáculos. Contiene además deberes de publicidad, a las que les resulta aplicables las obligaciones establecidas en este título y sanciones por su contravención. Entonces, de esa manera también se busca materializar este derecho que está establecido justamente en el título primero. Luego vienen las modificaciones a la Ley de Tribunales de Familias, que, como señalaba, se establece no solo este nuevo procedimiento judicial, que se regula justamente todo el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección de las personas mayores víctimas de abandono social, que una de las características que tiene, que es un procedimiento de corta tramitación, que busca establecer medidas de protección. O sea, ese es el objetivo específico de este procedimiento. Respecto de la propuesta que inicialmente presentó el Ejecutivo, se perfeccionó con una segunda indicación del Ejecutivo a partir de comentarios que realizó la Corte Suprema en el respectivo informe. Entonces, cuando se constituye el abandono social, según la definición que ya leí previamente, se hace pertinente este procedimiento. Además, se regula la representación judicial de las personas mayores víctimas de abandono social, para que se garantice que tengan abogados, y en este sentido que la Corporación de Asistencia Judicial pueda representar a las personas mayores víctimas de abandono social. Podrá la persona mayor designar como su representante ya sea un abogado perteneciente a la respectiva corporación o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos. Y esto es relevante porque se incorporan también en el informe financiero de este proyecto de ley recursos para que las personas mayores también, o sea, para que la Corporación de Asistencia Judicial pueda brindar efectivamente esta representación. Y me parece que eso es relevante, como hemos tratado en este proyecto de ser, que no se queden los derechos simplemente en una regulación en el papel, sino que tengan justamente recursos y condiciones de ejercerlos. Y luego se regulan cuáles son, bueno, por supuesto, todas las etapas del procedimiento y cuáles son las medidas de protección que se pueden determinar. Tanto medidas cautelares que se pueden determinar en cualquier momento del procedimiento, como las medidas de protección que se pueden establecer en la sentencia definitiva, que es finalmente lo que busca este procedimiento. ¿Qué medidas de protección se pueden establecer de manera cautelar? En primer lugar está la medida de prohibición o limitación de entrada o presencia de ciertas personas en el hogar de la persona mayor, entendiendo que muchas veces produciéndose este tipo de abandonos, existen vulneraciones de parte de personas que tienen acceso justamente a su hogar, a su círculo cercano. Luego también autorizar el traslado de la persona mayor desde un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado a su domicilio, residencia o a un establecimiento de larga estadía, cuando así lo aconseje su médico tratante. Y recordar ahí que un tipo de vulneración que se produce cuando existe este abandono social es que muchas veces existen unas largas estadías de las personas mayores en un establecimiento hospitalario o psiquiátrico, sin justamente que exista esa necesidad, y por lo tanto ese es un tipo de vulneración.
Y también puede suceder lo contrario. Entonces, también la otra medida cautelar que se establece es autorizar el ingreso a un establecimiento hospitalario psiquiátrico de tratamiento especializado cuando la persona requiera justamente este tratamiento. Y luego las medidas de protección de la sentencia definitiva son la restitución material de bienes muebles o inmuebles a la persona mayor en aquellos casos en que ésta pueda acreditar la plena propiedad o el usufructo sobre dichos bienes y los requeridos no tengan la tenencia o posesión legítima sobre eso. Sabemos que ese es un tipo de abuso material o económico que se produce mucho respecto de las personas mayores que teniendo sus bienes, justamente hay otra persona haciendo uso de ellos sin derechos. Luego, también se puede establecer como medida de protección de la persona mayor el ingreso de la persona mayor en establecimientos que desarrollen programas especializados para personas mayores. También la derivación a programas públicos dirigidos a personas mayores y otras medidas que cautelen la vida y la integridad física y psíquica de la persona mayor que justamente pudiera considerar el tribunal que son pertinentes. Entonces, esos serían, bueno, las modificaciones a la ley de tribunales de familia, pero que son necesarias justamente para regular este procedimiento. Luego el otro cambio, yo ya lo mencionaba, tiene que ver con la eliminación del capítulo 9 que se había regulado en el primer trámite constitucional del contrato del trabajador persona mayor, que incorporaba un capítulo nuevo en el Código del Trabajo, un contrato especial de la persona mayor. Nosotros habíamos manifestado nuestra diferencia con esto, porque estimamos que establecer este contrato especial establecía una serie de disposiciones que van en retroceso de la igualdad y la no discriminación de las personas mayores, que afectaban sus derechos laborales y que además eran contradictorios con todo el espíritu del derecho laboral. Esto es algo en la que también participó el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo expuso justamente en la Comisión de Desarrollo Social, o sea, de Personas Mayores de la Cámara. Y nos parece que desconocía la desigualdad que es propia de las relaciones laborales y que funda todo el derecho laboral, y que esta desigualdad además uno podría suponer que podría agravarse en el caso de las personas mayores, y por eso aquí sí teníamos una diferencia bastante de fondo con esta regulación. Finalmente la Cámara también lo estimó de esa manera y eliminó esta regulación. Y luego las modificaciones a la ley del Ministerio de Desarrollo Social, que establece que el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia tiene que sesionar al menos una vez al año respecto de conocer materias de este proyecto de ley, aprobar la Política Nacional de Envejecimiento cuando corresponda y conocer el Plan Estratégico para las Personas Mayores y su estado de implementación. El Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia es el comité fundamental del Ministerio de Desarrollo Social y cumple diversas funciones, y nos parece relevante también a nosotros como ministerio tener cierta coherencia en ello y no crear comités paralelos, porque el Comité de Desarrollo Social ya tiene que abordar estas materias y se establece aquí con una modificación en la ley. También ve los temas de niñez cuando es pertinente según la Ley de Garantías de la Niñez. También va a ver los temas de cuidado, como lo estamos regulando en ese proyecto de ley. Y aquí, en el fondo, se agregan materias que este comité, que está regulado en la ley, tendrá que tratar en esta sesión, que al menos una vez al año tendrá que citarse, tendrá que reunirse para ver temas de envejecimiento. Y luego están las modificaciones a la ley orgánica del Senama, se incorporan, y esto aquí también había una demanda por el fortalecimiento de
de las facultades de Senama, y esto es algo que constantemente, lamentablemente, vemos las dificultades que tiene Senama para poder ejercer algunas de las tareas que se esperan de ella y de la institución, y por lo tanto aquí se fortalece Senama incorporando nuevas funciones como prestar asesoría y soporte técnico al comité, solicitar datos estadísticos relevantes en materia de personas mayores, se establece como atribución del director nacional la elaboración de la política nacional de envejecimiento, dado que antes solo se planteaba proponerla, y se reemplaza también la periodicidad con la que Senama tiene que informar a las Cortes de Apelaciones sobre su oferta programática, que es relevante también para poder establecer o determinar medidas de protección. Luego hay otra cuestión que se elimina respecto del primer trámite, que era la modificación a la regulación de las cajas de compensación de asignación familiar, que pretendía dentro del directorio de las cajas de compensación integrar a los representantes de pensionados. Entendemos justamente el sentido de esta modificación, sin embargo, durante su tramitación apareció que es una materia que es más compleja y que no podía resolverse a través de este proyecto de ley, porque además podría generar cierta asimetría en lo que son hoy día los directorios de las cajas respecto de los trabajadores y los representantes de las cajas. Esto es algo que quisieron ver durante la tramitación diversos parlamentarios, diputados de oposición, y a nosotros nos pareció atendible la preocupación, y por lo tanto algo que si bien entendemos el espíritu que compartíamos, al hacerse ver esta problemática nos pareció que requería una regulación que es más compleja que la modificación que pudiera establecerse en este proyecto, correspondiendo a algo que tiene que verse eventualmente en un proyecto, tendría que verse en un proyecto específico sobre eso, que corresponde a temas del Ministerio del Trabajo. Esos son en términos generales el proyecto de ley tal como está hoy día. Y el informe financiero sustituyó al informe original porque establece recursos que son bien relevantes justamente en el proyecto. Un gasto fiscal al primer año de 998.000 millones, y en régimen se contempla un gasto de 2.560 millones. Y este gasto se distribuye en tres instituciones. Tiene que ver con fortalecimiento. Perdón, el primer año son 998 millones y en régimen 2.500 millones. Y estos recursos se distribuyen en tres instituciones en virtud también del fortalecimiento institucional que tan necesario se veía por los distintos parlamentarios, pero también por las organizaciones que vienen hace muchísimo tiempo reclamando una mejor regulación y una mejor institucionalidad para defender los derechos de las personas mayores. Y estos van a Senama, a las corporaciones de asistencia judicial y al INDH. A Senama justamente para fortalecer quien recibe los mayores recursos en régimen 997, casi 998 millones, para fortalecer justamente sus capacidades con lo que ya señalaba, establecer que en vez de coordinadores regionales tengan directores regionales y fortalecerlo institucionalmente, entendiendo justamente las limitaciones que tiene hoy día para cumplir sus funciones. Luego en la Corporación de Asistencia Judicial, como ya señalaba, fundamentalmente para que puedan efectivamente ejercer la defensa de las personas mayores, especialmente en los casos de abandono social, con más abogados, y esos son 734 millones, casi 735 millones, y en Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se me pasó esa parte en la presentación, pero
el Instituto Nacional de Derechos Humanos también se fortalece para que pueda específicamente defender los derechos humanos de las personas mayores. Aquí hay que, en el fondo, distinguir que al ser un proyecto de ley que recoge derechos de las personas mayores establecidos en esta convención internacional, requiere distintos tipos de herramientas para poder defender estos derechos. Tenemos por un lado el abandono social, tenemos por un lado las acciones que de manera general una persona mayor puede interponer en un tribunal, ya sea por razones civiles, ya sea por razones reguladas en el derecho de familia, pero también propiamente las vulneraciones a los derechos humanos de las personas mayores. Y sabemos que ahí, y esta es una discusión que por supuesto se dio, sabemos que ahí existe una demanda por una defensoría de las personas mayores, y también existía una demanda por un ministerio de las personas mayores o una subsecretaría de las personas mayores. Aquí yo quiero señalar que el Ejecutivo recoge y comparte la motivación y la preocupación que está detrás de esas demandas que han surgido de manera fuerte de parte de la sociedad civil, pero también creemos que simplemente crear nuevas instituciones no resuelve por sí mismo las problemáticas, y de hecho muchas veces puede generar una mayor fragmentación de las funciones o puede generar incluso la idea de que se está avanzando en mayor protección, pero si son instituciones que no tienen los recursos suficientes, las competencias, la estructura institucional para hacerlo, sobre todo en tiempos en que se reclama también y es difícil poder tomar definiciones que impliquen destinar más recursos públicos, nos parece que es más coherente, es más eficiente, ocupa mejor las capacidades instaladas del Estado y cumple mejor la finalidad, fortalecer las instituciones que existen, que crear instituciones que podrían parecer, quizás porque tienen un nombre más grandilocuente, que defienden los derechos, pero no necesariamente lo hacen. Por ejemplo, una defensoría... El Ministerio de Seguridad es un avance importante en materia de justamente esos ámbitos, un tema que se venía trabajando hace mucho tiempo, pero nosotros creemos que eventualmente con los recursos que contempla este proyecto de ley, si por ejemplo hubiésemos creado una Defensoría de Personas Mayores, sería una institucionalidad además de que podría producir duplicidades en materia de competencia, también sería difícil que tuviera las capacidades institucionales que se requiere. Y por eso se optó, por un lado, por fortalecer SENAMA y por otro lado, por fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tenga justamente las posibilidades y profesionales exclusivos para defender los derechos humanos de las personas mayores. Entonces ahí pasé por el detalle de qué es lo que implican estos recursos tanto para SENAMA, tanto para las corporaciones de asistencia judicial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso sería, en resumen, Presidenta, las modificaciones que se han introducido al proyecto de ley en el segundo trámite. Yo sé que son muchas modificaciones, pero en general van en el sentido de fortalecer el proyecto y brindarlo de recursos y capacidades institucionales para que lo que ahí se establece y lo que venía del primer trámite y lo que viene de la convención pueda efectivamente poder exigirse en el fondo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Quisiera preguntarles a los señores senadores si es que hay alguna observación, algún comentario que quieran decirnos, hacernos saber. Senador Sandoval. Senador Sandoval, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Presidenta, y aprovechamos a propósito de saludar a la ministra rectora del SENAMA, que con el entusiasmo del primer proyecto no lo habíamos hecho. Básicamente, Presidenta, alguna información un poquito general y alguna sugerencia operativa. En primer lugar, yo sugeriría, ¿verdad?, que los equipos técnicos de los parlamentarios se pudieran abocar en los próximos días al analizar las diferencias, resolver aquellas partes en las cuales no hay mayores dificultades y a lo mejor darle un trámite de aprobación rápida en aquellas cosas en las cuales hay plena coincidencia.
y dejar solamente aquellos temas más complejos pendientes que generaron mucha discusión tanto acá como en la Cámara de Diputados, para lo que seguramente vamos a tener que hacer la comisión mixta para analizar esas diferencias. Yo sugeriría un procedimiento que pudiera quizás darle un poquito de agilidad a la tramitación. Después, en algunas informaciones generales, yo quiero aprovechar por la historia de este proyecto. ¿Ya? Uno se alegra que en la Cámara de Diputados han hecho todas las modificaciones que se hayan querido, porque es lo lógico, ¿verdad?, que se realicen las diferentes instancias legislativas. De hecho, lo que ingresó el Ejecutivo al Senado eran 2 o 3 hojas con suerte. ¿Ya? Aquí se transformó en proyecto, en definición, en objetivo, en instancias diversas. Fue precisamente aquí en el Senado la que sufrió una transformación radical de lo que presentó el Ejecutivo. Lo segundo, Presidenta, que esto no nace con la Convención, ministra, por su intermedio, Presidenta. Este proyecto de ley me refiero, que usted lo presentó así, que esto a consecuencia de la Convención, que dicho sea de paso fue este propio Congreso el que presionó a los gobiernos de esa época para que precisamente se ratificara por el Congreso lo que ya Chile había suscrito hace varios años antes, ¿verdad?, esa Convención. Estaba suscrita por el país, pero no estaba ratificado la Convención por el Estado. Y eso se realizó precisamente por una profunda presión con numerosos proyectos de acuerdo. ¿Y esto por qué lo digo, Presidente? Porque cuando se hacen historias de proyectos relevantes como estos, es bueno que se analice que aquí hay un trabajo de muchas energías, de muchas voluntades, tratando de llevar adelante una transformación sustantiva. Y aquí estamos hablando de una transformación para atender a un sector importante de nuestra población y que nos dicen, ¿verdad?, como bien se hablaba la ministra, que no vamos a insistir en la cifra, que el envejecimiento, ¿verdad?, es un tsunami cuya primera efectos ya están llegando al país en diferentes ámbitos y que evidentemente nos demandan una conducta y una respuesta a esas demandas. Adicionalmente a eso, Presidente, incluso antes de la convención, antes que se aprobara la convención, en la Cámara de Diputados, debo reconocer que se constituyó la primera comisión destinada al análisis del tema de los adultos mayores, como una comisión especial. Y en ese análisis, que no está en las referencias que se hace, por eso quiero aclarar que esto no nace con la convención. Quiero ser súper tajante con esto. No es esa la inspiración fundamental, ¿verdad? Sin embargo, es un insumo sustantivo para el proyecto que efectivamente se realizó. Pero no nace con eso. ¿Ya? En esa comisión que se creó en la Cámara de Diputados, como todas las comisiones transversalmente representadas, se llegó a un informe final, que sería bueno que a lo mejor lo tuvieran ustedes a la mano. ¿Qué fue lo que se concluyó en ese trabajo hace muchos años antes, varios años antes incluso de la convención? Y 3 fueron los objetivos fundamentales de ese informe final. Número 1, mire la coincidencia, y porque al final es el producto de lo que acontece. Número 1, que la política nacional sea un instrumento que está establecido en la ley y que no, ¿cuál es la idea fundamental? Era sacarlo del voluntarismo del gobierno de turno, ¿ya? Sino que sea un programa de incidencia nacional permanente, con una visión de Estado, de país, y no con una visión meramente coyuntural de un periodo, de un gobierno determinado, sino que fuera una acción permanente. La segunda sugerencia de ese informe final, que fueron 3, como le digo, la segunda fue la reingeniería del Senama. Reconocía el informe, ¿verdad?, que el Senama había logrado un efecto sustantivo en su creación, en poner la temática de las personas mayores en la discusión pública. Pero también entendíamos que ya Senama había tocado techo en su fuerza institucional, porque tenemos un coordinador nacional, tenemos coordinadores regionales, ni siquiera son directores. O sea, la relevancia que tiene un coordinador, que yo no sé, cuesta raro ir a hablar con un coordinador regional. Pero bueno, eso también se concluyó en ese informe final, en la idea fundamental de hacer una reformulación del Senama institucionalmente para el tema mayor. Y ahí surgen, como dice la ministra, iniciativas de instituciones diversas, desde los más ambiciosos, ¿no es cierto?, el Ministerio de los Mayores, ya la Subsecretaría de los Mayores y así. Bueno, al final lo único que se logra es cambiar a coordinador nacional por un director nacional y el coordinador regional por un director regional. ¿Ya? Ese es el cambio radical, ¿verdad?, que ejerce el tema. Y mire la curiosidad del presupuesto. De los 2.500 millones de pesos que están contemplados en régimen, 1.500 no van precisamente al Senama, van sino a los temas
que son relevantes sin duda, los temas de protección. ¿Ya? Ahora generemos la discusión dónde es más conveniente poner la defensa de los derechos y en qué instancia será parte de la discusión que habrá que someter de aquí para adelante. Solamente de los 2.500 millones en régimen, solamente van a Senama, solamente 1.000 millones de pesos y poquito menos. 1.000 millones de pesos, Presidenta, para una institución que tiene que ejercer un rol a nivel nacional, que es el incremento que se le otorga, ¿verdad?, en este proyecto de ley. Un proyecto de ley que es extremadamente ambicioso en sus contenidos diversos. Y dos puntos generales, Presidenta, porque el resto de la discusión lo iremos a hacer en el tema más temático. El tema del contrato del adulto mayor. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque la ministra se señala a él, y lo señaló con claridad, la precarización de los trabajadores mayores. Presidenta, esto también nace de una indicación, de una moción transversal. Y curiosamente lo que busca es hacerse cargo de la actual precariedad que tienen los trabajadores mayores. Hay en este minuto más de 600.000 adultos mayores trabajando en la más absoluta informalidad, sin ningún paraguas. Entonces, cuando el Ejecutivo nos dice, eliminamos esto, yo no sé si se eliminó o no se eliminó, pero bueno, esa fue la opinión de la Cámara. Habrá que analizarlo dentro de las diferencias que tenemos con el Ejecutivo en esta materia. Pero en este minuto, ¿qué es lo que nos dice? Eso debería ser materia de análisis de otra ley. Pero bueno, ¿cuál es la ley? Porque en dos ocasiones nos mandan, ¿no es cierto?, como justificación que esto es una materia compleja que tiene que analizarse en otro contexto legal. Bueno, ¿qué hacemos con lo que piensa el Ejecutivo con los 600.000 adultos mayores que hoy día están en la informalidad, sin ninguna protección de ninguna naturaleza, sin cobertura de ninguna naturaleza? Y además, y probablemente incrementándose esa cifra de informalidad en la condición precaria, ¿verdad?, de materia económica y de empleabilidad que tiene nuestro país, y para qué decir de la situación de las mujeres de nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué se hace entonces? Eliminamos algo que lo único que perseguía era establecer un contrato voluntario donde se reconocían las condiciones particulares de la persona mayor en sus condiciones de capacidades, de tiempo, de edad, de capacidad de hacer cosas, de feriado, de naturaleza meramente voluntaria. ¿Puedo compartir que se elimine? Mire, puedo compartir, Presidenta, que se elimine. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque lo que hace el gobierno solamente lo saca, pero ¿cuál es el camino para resolver el problema? Debería de haber un camino. Porque ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de que una alta empleabilidad de los mayores está en esa condición de precariedad? Y sabiendo que existe, porque así están las cifras, así está la información que proporciona el propio Ministerio del Trabajo, bueno, ¿qué hacemos con ello? Los dejamos con un tema y lo tiramos para cabecear mañana sin que nadie se haga cargo, que es lo que aquí aparece con este tema. Porque lo que hace el Ejecutivo, traspasa el tema, ¿no es cierto?, porque es materia de otra norma, pero no se hace cargo del problema. Simplemente no se hace cargo de los 600.000 mayores que están en la informalidad. Y lo último, las cajas de compensación también fue una moción. ¿Y por qué? Porque las cajas de compensación son entidades que ejercen no significativamente. Y por eso la moción, ¿qué es lo que decía? Que en aquellas cajas de compensación cuya cobertura, a lo menos, ¿verdad?, sea un porcentaje de socios de las cajas, ¿verdad?, adultos, personas mayores, y creo que la moción habla de 30%. Si aquella caja que tenía dentro de su universo de prestadores más de un 30% de personas mayores, ¿ya?, lo que decía la norma, iba a existir la norma de que uno de los directores pudiera ser precisamente un representante de esas personas mayores. Eso es lo que decía la norma, básicamente. Ahora, no era el sustantivo de la complejidad del problema, pero creo, Presidente, que me parece que es un tema que vamos a tener que analizar algunos detalles. Sugiero lo que le planteaba, que pudiéramos poner a trabajar a nuestros equipos técnicos, limpiemos, ¿verdad?, aquellas cosas en las cuales no hubo discrepancias en la tramitación de la Cámara de Diputados, y concentrémonos en la segunda etapa, cómo podemos resolver ese tema y tratar de avanzar al margen de eso. Y además tiene ¿cómo se llama? Urgencia suma. ¿Qué tiempo nos da eso, secretario? Bueno, 10 días. Para ver, por lo tanto, dentro de esos calendarios de tiempo, cómo y de qué manera pudiéramos avanzar con esa temática. Muchas gracias, Presidente. Porque el senador
Velázquez, me parece que era, Sandoval, propone poder trabajar los puntos más fáciles y poder después dejar los más difíciles para la mixta. Eso es lo que entendí, ¿o no? Presidenta. Y hoy dejar el tema para que para que nuestros asesores trabajen y la próxima sesión poder votar. Eso era, ¿cierto? Ya, pero parece que tenemos 10, ¿no? 15. Entonces podríamos votarlo la semana después de la regional. ¿Sí? Nosotros podemos renovar los que si es necesario. Si hay un ánimo de que salga rápido, pero no que eluda nuestra diferencia. Ok. Ya, entonces lo dejamos así. Senador Keitel, por favor. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo también dentro de quería recalcar la importancia de que nuestros asesores vayan adelantando lo más posible para llegar a consenso justamente con lo que viene de la Cámara, especialmente en temas que, entre comillas, podrían ser considerados más simples. Agradecer por la presentación y entender también de la importancia de seguir avanzando con este proyecto, y me quiero detener en un tema específico sobre el informe en temas de recursos. Llama la atención de los 37 nuevos funcionarios que se estarían contratando, entre los 12 abogados, especialistas, analistas, asistentes sociales, etcétera. Yo creo que, y entendiendo también que este es un proyecto que va a englobar y va a abarcar mucho más, yo creo que también sería importante tener por parte del Ministerio un detalle de quiénes hoy día, específicamente, cuántos abogados ya tienen, cuántos. Entonces, yo entiendo que puede ser debatible el hecho de armar un nuevo organismo, ya sea una subsecretaría o como le queramos llamar, entendiendo además que el año 2050 vamos a tener prácticamente un 32% de la población chilena que van a ser adultos mayores, y si a la larga no enfocamos en calidad el trabajo de un organismo específico, yo creo que va a recaer una vez más todo en un mismo ministerio que muchas veces tiene tantas cosas que ver que no da abasto en un tema de calidad como tal. Entonces yo, Presidenta, quisiera de alguna otra forma, si nos puede el Ministerio de Desarrollo Social desglosar, para no pedirlo otra vez o quizás oficiar, pero si nos pudiesen desglosar ya cuántos abogados trabajan, cuántos asistentes, cuántos especialistas y cuánto de todo, porque estamos sumando 37 nuevos funcionarios, que insisto, es tan amplio el proyecto que puede, sí, que sea necesario, pero estamos hablando de miles de millones que se van a estar gastando año a año, y que a la larga, si ya existen, estoy poniendo 50 abogados, ¿será necesario tener 12 más? Si ya existen no sé cuántos especialistas, ¿será necesario seguir sumando más gente y dejándolo como funcionario del Estado? Entonces, ese es mi punto. No sé si nos pueden hacer llegar una información así con un detalle de cuántos especialistas, abogados, analistas, asistentes ya trabajan actualmente, y para evaluar de una buena manera si es tan necesario que se incorporen 37 nuevas personas y de aquí para adelante no sé cuántos más. Eso, Presidenta. Ok. Senador Insulza, también me había pedido la palabra. En realidad quiero decir que no habiendo seguido el trámite con la acuosidad, con que seguramente lo han hecho otros colegas, yo creo que realmente es un excelente resultado el que tenemos hasta ahora. La verdad es que este es un proyecto de ley serio que está en sus últimas fases de aprobación, y yo creo que eso sí, bueno, ya tanto, esto tiene su origen mucho antes incluso de la convención. Esto yo recuerdo muy bien, estaba yo en el gobierno, no estaba ni siquiera en el Congreso, cuando don Enrique Silva Sima dio cuenta del cometido de una delegación a la cual de una misión que había cumplido en un congreso en Madrid, si no me equivoco, en el cual se habían aprobado una cantidad de cosas que en Chile no existían. Y lamentó muy sinceramente que muchas de las cosas que se habían dicho allá, él había tenido que guardar silencio porque este país no tenía ninguna política respecto del tema del envejecimiento. Hace mucho tiempo, eso es cierto que hace muchos años, es verdad, pasaba bastante tiempo. La primera moción acá fue el 2007, lo cual ya es una cifra bastante importante de años, pero en fin, ya lo tenemos, y yo estoy de acuerdo en dos temas fundamentales que se han planteado acá. Primero, lo que propuso el senador Sandoval, en el sentido de que ya entremos a trabajar como se trabaja en estos proyectos de ley, que al final los trabajamos los senadores o los discutimos los senadores, pero los trabajan nuestros asesores, y eso creo que es importante que ellos se formen una opinión. Y lo segundo es que yo creo que nosotros tenemos
en este Congreso, en este país, en realidad en este gobierno, no en todos los gobiernos, un exceso de institucionalismo. O sea, una vez, yo casi considero que es una gracia que primero discutamos acá estas cosas nuevas que se han planteado, los temas relacionados con el proyecto mismo, y después dejemos la institucionalidad, porque hay que estar completamente de acuerdo con Keitel. Además, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y les puedo asegurar que cuando digan 37 funcionarios se va a producir un pequeño escándalo. Y la mayor parte de los miembros de esa comisión van a decir más funcionarios, más instituciones, más cosas. No, yo diría que hay que tratar de trabajar con seriedad desde el primer punto hasta el último, y de la forma más sobria y más recatada posible, para que al final esto resulte bien. Nos quedan pocos meses de este Congreso, esa es la verdad. Por lo tanto, muchos no van a estar aquí, no vamos o no van a estar aquí cuando este proyecto se termine de aprobar. Hagamos bien el trabajo, es lo que yo sugiero. O sea, yo creo que realmente los costos, las instituciones y todas esas cosas las debemos ver al final. Porque realmente aquí hay conceptos nuevos, hay ideas nuevas, hay propuestas nuevas que son muy significativas, muy decisivas, ¿no? Empezando, ahora yo estoy de acuerdo también, por último, en que hay algunas cosas que están pendientes. Hay pendiente la espada de Damocles sobre los mayores de 75 años, que no van a poder trabajar en ninguna cosa. Yo espero que en algún momento se tramite eso. Hay pendiente también la situación de vida de varios cientos de miles de chilenos que no tienen ninguna protección hoy día. Creo que la tenemos que abordar, pero creo que vamos a ir ordenados en el proyecto mismo, que a mi juicio, repito, es una grata sorpresa para mí poder haber participado en esta presentación. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguien más? ¿No? Señor secretario, entonces damos por terminada. ¿Qué hora es? Si alcanzamos, ya. Si el Ejecutivo nos quiere responder alguna duda, por favor, tiene la... Gracias, Presidenta. No, simplemente, como de acuerdo con trabajar en una comisión técnica, yo entiendo que todos queremos, y a nosotros nos gustaría que ojalá se aprueben en tercer trámite, pero que todos tenemos interés con que este proyecto se apruebe durante este semestre, supongo, ojalá lo antes posible, pero entendemos que hay diferencias legítimas, pero también hay muchas cosas que yo creo que de manera transversal van a ser bien valoradas como un fortalecimiento del proyecto. Entonces una comisión puede servir justamente para que esas cosas se despejen. Completamente a disposición. Segundo, a propósito de un comentario del senador Sandoval, de todas maneras, yo lo que quería señalar, quería reconocer, y por eso quizás no ahondé mucho para no usar mucho tiempo en eso, pero la larga trayectoria del proyecto también da cuenta de los distintos actores que han intervenido, y la relación con la convención es lo que motivó especialmente parte de las indicaciones del Ejecutivo, y por eso yo lo mencionaba. Y bueno, los otros elementos, podemos evidentemente traer la información que pide el senador Keitel la podemos traer para poder complementar justamente el debate y poder abordar el tema del contrato de trabajo, que yo creo que efectivamente es donde quizás tenemos la mayor diferencia. Podemos abordarlo con mayor detalle cuando eso se toque, pero nosotros ahí podemos traer la información y desarrollar los argumentos. Ojalá nos pueda entrar la información cuanto antes, para teniendo eso poder avanzar. Perdone, Presidente, porque si lo pido un oficio, insisto, se puede demorar una buena cantidad de decenas de días. Entonces, si ustedes nos ayudan con esa información, podemos analizar de mejor manera ya quiénes trabajan, cuántos trabajan, y si es necesario realmente siguen gastando miles de millones para poder mantener los oficiales. Presidenta, respecto a esa consulta, sí, no tenemos problema en buscar, o sea, de hecho la información de Senama la podríamos tener ahora mismo, pero en el fondo, como es también INDH y Corporación de Asistencia Judicial, pero de todas maneras, para la próxima sesión yo creo que podemos traer esa información detallada. Yo creo que va a ver que no son tantos funcionarios para la magnitud de las tareas, pero lo traemos para la próxima sesión. Gracias, Presidenta. Adelante, senador Sandoval. Sí, como de sugerencia, como los tiempos son, yo creo que tenemos todo interés en sacarlo. Como dice la ministra, en temas de mayores, es raro encontrar muchas
discusiones respecto del proyecto de las cosas de fondo. Me parece bien que pudiéramos acordar lo que usted sintetizaba muy bien respecto de este trabajo, que nuestros asesores técnicos demos un plazo a ellos, ¿no es cierto? Porque ellos están acá, viene la próxima semana regional, pero ellos pueden seguir evidentemente trabajando en la articulación de este tema. La biblioteca debería ser parte también de ese trabajo técnico, se me imagina a mí. La idea es que analizar lo que se aprobó en el Senado, lo que se aprobó donde no hubo, porque en muchos de estos textos no hubieron mayores conflictos. Lo que estamos totalmente en concordancia con ambas cámaras, lo podemos tramitar, ¿verdad?, con rapidez. Y si es necesario, Presidenta, yo disponible también a que pudiéramos juntarnos el día lunes en Santiago para acelerar este tema, porque estuvimos nosotros especialmente preocupados de la larga y dilatada presencia de este proyecto en la Cámara de Diputados, y ojalá que acá no nos pase lo mismo. Por eso pudiéramos avanzar en esa temática, Presidenta. Muchas gracias, senador Sandoval. Sí. Tengo que acordarme de las voces. Ya, nos quedaba el tema de... La solicitud del senador Insulza de los horarios y la sesión especial TEA. La sesión especial TEA. Y el tema del senador Insulza por el tema de los horarios de la comisión. Bueno, primero que todo, yo quiero hacerles saber que para mí este horario es lo ideal. Yo el día miércoles estuvimos viendo en algún momento, propusimos el día miércoles, pero hoy a mí se me hace difícil y el día lunes yo ya tengo, entonces yo, por lo menos por mi parte, el tema del cambio de horario para mí yo no lo podría hacer. Ya, y del tema de la ley TEA. Yo desgraciadamente voy a no puedo ir a dos comisiones al mismo tiempo. No, me imagino. Sí. Deberíamos tratar de ver. Vamos a tener este proyecto los próximos 2 meses en tramitación, queramos o no queramos. Yo digo queramos o no queramos porque las cosas no siempre son con la... Sí, de vuelta a la regional, ¿qué día cae? O sea, ¿qué fecha? ¿Lunes? Lunes 4. No sé si los señores senadores quisiesen el día lunes 4 poder juntarnos en Santiago y poder ver este proyecto y, como dice el senador, poder avanzar más rápido y que no esté tanto en la comisión y podamos sacarlo rápidamente. ¿Sí? No, la próxima es regional y la siguiente del 4, esa estamos con trabajo. Ya, ¿sí? Sí, estamos listos entonces. Ya. ¿A qué horas? 17 a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, senador Insulza. ¿Sí? Ya, sí, estamos de acuerdo. Ya, señor secretario, por favor. ¿Me permite? Sí. Ah, y justo podría participar usted. Ya. Ya. Lo siguiente, señores senadores, la ley TEA obliga a una sesión conjunta de la Cámara y el Senado, las comisiones pertinentes, para analizar el avance de la ley. Ese proyecto, si bien se vio en la Comisión de Salud, Educación y Familia, no lo vio Adulto Mayor. El secretario general el año pasado y este año insistió, designó a la Comisión de Adulto Mayor para que tomara esta sesión. En la Cámara están esperando que nosotros fijemos una fecha. No sé cuándo les acomoda a los señores senadores esa sesión conjunta. La vez pasada le hicimos un día miércoles en la mañana. ¿Es solo una sesión? Es una sesión, sí, la ley obliga a una sesión conjunta en que el Ejecutivo da cuenta de los avances de la ley TEA. Ok. De la ley TEA, del trastorno de espectro autista. Sí. No sé en qué hora... Tiene que ser acá en el Senado, ¿cierto? Acá en Valparaíso. Sí, porque los lunes, martes y miércoles están los diputados acá. ¿Y día miércoles, eso? Sí. ¿Miércoles 6? ¿A qué hora? Mire, tenemos miércoles 6 en la mañana, ¿puede ser? No sé si ustedes... Sí,
Sí, sí, ellos, el secretario Entonces- de la Comisión de la Cámara está pidiendo esa coordinación. Entonces podríamos hacerlo de 3 a 4. Eh, Miércoles de 3 a 4. Propongo que sea Secretario. una hora un poco más temprana porque normalmente, dada la cantidad de gente que llega del Ejecutivo y la Cámara, que son 15 los integrantes, hemos usado la sala de sesiones, pero para eso tiene que ser más temprano. Entonces tendría que ser de 2 a 3. Si les parece, los Que senadores. pudiésemos almorzar más temprano y de 2 a 3 pudiésemos estar en la comisión. Miércoles. ¿Sí? 14 a 15. Ah, me imagino. ¿Sí? ¿Senadores? Sí. Miércoles de 14 a 15. entonces. Miércoles 16 de Miércoles 6. Miércoles 6, disculpe. 14 a 15. De 14 a 15, ya. Muchas gracias. Entonces estamos por haberse cumplido los... ¡Ay! Dios mío, se me olvida. Para convocar a los asesores, Elmer, que trabaja conmigo, él los convoca y eso. Y bueno, ahora sí, disculpe, ya, por haberse cumplido el objetivo. Y los acuerdos primero y después haberse cumplido. Gracias.